con las enseñanzas. Mira, por ejemplo, los mormones, hermanos, en primer lugar, no aceptan la palabra de Dios, sino el libro del Mormón. Hoy en día hay algunos mormones que sí todavía aceptan la palabra, pero tienen además el libro del Mormón, diciendo que la palabra de Dios fue un libro que sirvió para el tiempo pasado y que ahora el libro del Mormón es la Biblia para el tiempo de hoy. Así que, hermanos, ellos dicen que vino un ángel, el ángel Moroni, y entonces le mostró a José Smith cómo traducir el libro del Mormón, y entonces ellos tienen el libro del Mormón. El problema, hermanos, es que dicen que la escritura es una inspiración pasada y ya no tiene el mismo valor. Otra cosa más que creen los mormones, aceptan la poligamia. Hoy en día han cambiado un poco ya sus creencias, pero en el tiempo anterior los mormones practicaban la poligamia, sobre todo en su élite, en la cúpula de dirigentes, practicaban la poligamia. Así que, hermanos, hermanas, si a ti te gustaría compartir al esposo, creo que ninguno, ¿verdad? Porque no es mandamiento de Dios. ¿Por qué creen? Porque creen que su profeta José Smith está al mismo nivel que Jesucristo. Cuando tú le preguntas a un mormón, ¿por quién vamos a ser juzgados al final del tiempo? Te va a decir, por el Padre, por Jesucristo y por José Smith, que es su profeta. Recuerda que José Smith es el profeta de los mormones. Y ellos dicen que vamos a ser juzgados al final del tiempo por el Padre, por el Hijo y por José Smith. Interesante. En el lugar de Dios. Creen en el bautismo de los muertos. Esto es interesante. Si tú tienes un familiar que ya murió y murió sin creer, sin aceptar a Dios o a Jesús, entonces tú puedes hoy bautizarte por el muerto, para que el muerto tenga oportunidad de ir al cielo. Entonces tú puedes hoy bautizarte por tu abuelita o por tus antepasados. Te puedes bautizar muchas veces por esas personas. Interesante. Y finalmente, creen que Jesús tuvo relaciones sexuales con María Magdalena y tuvieron hijos. Una blasfemia total para el Evangelio. ¿Estás de acuerdo conmigo? Una blasfemia. Nosotros no podemos poner a Jesucristo en un lugar, hermano, tan vergonzoso. Eso no es bíblico. Y podríamos hablar de toda la doctrina de los mormones, hermanos. Podríamos pasar la noche aquí analizando, pero te aseguro que la iglesia de los mormones, hermanos, su doctrina no es una doctrina bíblica. No lo es. No lo es. ¿Estamos claros aquí? Ok, vamos. ¿Por qué no soy pentecostés o evangélico? ¿Por qué no soy pentecostés? Puse a todos estos grupos en un solo grupo, hermanos, porque regularmente la rama del pentecostalismo tiene muchas ramificaciones. El pentecostés, hermano, tiene tantas ramificaciones que a veces uno no sabe, hermano, cuál es uno y cuál es otro. Y regularmente el grupo evangélico puede entrar dentro de porque tiene características muy similares. ¿Por qué no soy pentecostés o evangélico? Número uno, porque no tienen unidad de pensamiento ni unidad doctrinal. En otras palabras, tú puedes encontrar un pentecostés que aplaude y otro que no aplaude. Uno que cree en el don de lenguas y otro que no cree en el don de lenguas. Uno que se tira al piso desmayado y otro que no se tira al piso. En otras palabras, puedes encontrar tantos grupos tan diversos y que pueden creer todo lo contrario. Así que no hay unidad. Dos, porque guardan el domingo sin saber por qué, casi no conocen la escritura. Tú le preguntas a un pentecostés, a un evangélico, oye, ¿tú estudias la Biblia? Sí. ¿Crees en los mandamientos? Sí, cómo no. ¿Y por qué no crees en el sábado? ¿Por qué guardas el domingo? Y te dicen, pues, porque el domingo resucitó Jesús. Es uno de los argumentos que dan. Bueno, porque el sábado fue para los judíos. Bueno, porque cuando Jesús vino a esta tierra y como murió y resucitó en domingo, pues el domingo hay que guardarlo. Pero la Biblia no lo dice. Tú ya lo viste. Entonces, hermano, regularmente el pentecostés se deja llevar más por las emociones que por el estudio de la palabra. Siguiente, porque basan su adoración en el sensacionalismo y en lo espectacular y en lo milagroso y no en la razón. Hay grupos pentecosteses, hermanos, que promueven mucho la salud, ¿no es cierto? Pero la sanidad en el sentido de vengan todos los que están enfermos, vamos a hacer una oración por ustedes y todos van a sanar. ¿Te has dado cuenta de eso? Interesante.
Y todo el que tenga diabetes, el que no pueda caminar, los que están en silla de ruedas, venga, vamos a orar por ustedes y van a sanar. Cuidado, hermanos. Dios nos sanó de esa manera. Jesús nos sanó de esa manera. Jesús fue sanando a la gente individualmente, pero no en masa. Cuidado, hermano. Siguiente. Porque enseñan el don de lenguas de una manera errónea. Hechos capítulo 2, hermano, ya no tengo mucho tiempo, solo que tú lo quieras ver. Pero Hechos capítulo 2 nos habla del don de lenguas. Y muchos del grupo Pentecostés, hermanos, hablan en lenguas. Pero son lenguas que nadie entiende. Y entonces ellos dicen que cuando alguien es bautizado por el Espíritu Santo empieza a hablar en otras lenguas que nadie entiende. Y tú le dices, ¿y de dónde sacaron eso? Dicen de Hechos capítulo 2. ¿Quieres verlo? Hechos capítulo 2. Mira lo que dice. Hechos capítulo 2. Tú me dices, hermano, ¿de qué está hablando Hechos capítulo 2? Versículo 1. ¿Lo tenemos? Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba a que hablasen. Si leemos hasta ahí, hermano, aparentemente el Pentecostés tiene razón, ¿verdad que sí? Porque uno puede decir, ya ven, vino el Espíritu Santo y los apóstoles empezaron ¿a qué? A hablar en lenguas. Pero hermano, si tú eres cuidadoso con el estudio de la Biblia, te darás cuenta que las lenguas que comenzaron a hablar los apóstoles no fueron lenguas como bla, 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 que nadie entiende. Las lenguas que comenzaron a hablar fueron idiomas que la gente que estaba allí entendió el mensaje. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mira, por ejemplo, más adelante, dice el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿De todas las qué? De todas las naciones se juntaron en Jerusalén. Dice el versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 7, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 9, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos aquí residentes. Todos estos estaban ahí, hermanos. Versículo 11, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué tipo de lenguas hablaban, hermanos? ¿Balbuceos que nadie entiende? Bla, 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 bla. No. ¿Qué hablaban? Idiomas. Es como si aquí estuviéramos un chino mandarín, un alemán, ¿verdad? Un francés, un italiano. Y de repente, hermano, viene el Espíritu Santo y aquí entonces empezamos a predicarte, hermano, y el que habla inglés, escucha el mensaje de la palabra. Y el que habla portugués, escucha el mensaje de la palabra. Y el que habla francés, entiende el mensaje de la palabra. ¿Van conmigo? ¿Eso lo puede hacer Dios? Sí, siempre y cuando haya una necesidad, Dios lo hará. Hoy, ¿por qué no lo hace? Porque hoy hay tanta gente que traduce idiomas, que ya el mensaje puede llegar a todas partes del mundo. Si hoy estuviéramos en el tiempo bíblico, Dios lo haría. Pero cuando hay una necesidad. ¿Va conmigo, hermanos? Finalmente, porque creen en la sanación en masa, si esto no es bíblico. Porque en sus cultos la gente se desmaya, grita, llora cuando recibe el supuesto Espíritu Santo. No sé si alguna vez has estado en un grupo de estos, pero la gente se desmaya. La gente llora, grita. Creo que estuvimos una vez, ¿no, Olga? No sé si colportando. Estuvimos colportando alguna vez, no sé si iba con ellos colportaron conmigo. Y nos metimos en unas iglesias a vender material. Nos invitaron. No, hermanos, ya queríamos salir corriendo. Porque de repente la gente empezó a desmayarse y empezó a llorar y a jalarse el pelo y entonces a taparle la falda, porque entonces la gente hacía algo ahí raro, muy raro.
Pero cuando tú vas a la Biblia, hermano, te das cuenta que cuando la gente recibe el Espíritu Santo no hace eso. No hace eso. Al contrario, ¿recuerdas que Pablo, que era Saulo, cuando fue transformado fue lleno del Espíritu Santo? ¿Y qué dice la Biblia que empezó a hacer? ¿Se tiró al piso? ¿Se desmayó? No, empezó a predicar de Cristo con poder. Porque eso es lo que tiene que hacer una persona llena del Espíritu Santo, trabajar por la gloria del Señor, predicando su palabra. Ok, hermano, bueno, ¿está claro esto? Muy bien. Y finalmente, hermano, ¿por qué no soy judío? Porque no creen en Jesús como el Mesías. ¿Por qué no soy bautista? Porque guardan el domingo igual. Metodista igual guarda el domingo. Episcopal guarda el domingo. Presbiteriano guarda el domingo. Iglesia de Dios Universal hacen fraude con la fe de la gente. ¿Has escuchado grupos como que vas a dejar de sufrir y todo eso? Ten cuidado. Que salen de pobres, que si tu ofrenda es grande, Dios te va a dar milagros más grandes. Y entonces la gente da grandes ofrendas, da grandes sumas de dinero, hermano. Y te voy a decir una cosa, bíblico es el diezmo. Y qué lástima que no tenemos tiempo, pero el diezmo es bíblico. La 10ª parte de nuestras entradas es de Dios, no es nuestra. Eso es bíblico. Y yo te puedo mostrar bíblicamente, hermano, que el diezmo sí es de Dios. 9 partes son tuyas, una es de Dios. Y Dios dijo y estableció que el diezmo era de Él. Pero de eso, hermano, a lo que enseñan estos grupos, a que si tú compras el agua del río Jordán y que el aceite de la unción y que todo eso va a ser maravillas en tu vida, hermano, y que vas a salir de pobre y que si tú tienes fe puedas vender tu carro y les des la ofrenda, hermano, eso es otra cosa, que no es bíblico. Etcétera, etcétera. ¿Por qué soy adventista, hermano? Con eso terminamos. Yo soy adventista porque la iglesia adventista enseña y practica lo que dice la Biblia. Estudian y motivan a sus miembros a estudiar la palabra de Dios. Número 2, porque exaltan a Cristo, lo adoran y lo reconocen como Dios. Porque tienen unidad doctrinal y una organización mundial. Todos creen lo mismo. Tú no vas a encontrar una iglesia adventista, hermano, que aquí cree que el sábado es el día del Señor y otra iglesia adventista que cree que es el miércoles. La iglesia adventista, hermanos, a nivel mundial y tiene entrada en 139 países, todos creemos lo mismo. Amén. Y estudiamos el mismo folleto de la escuela sabática. ¿Qué es el folleto de la escuela sabática? Un folleto que estudiamos durante la semana y repasamos el sábado y que es un folleto basado en la palabra de Dios y se traduce en todos los idiomas para que a nivel mundial toda la iglesia crea lo mismo. ¿Por qué soy adventista? Porque todas sus creencias están basadas en la Escritura. No hay una sola creencia de la iglesia adventista que no esté basada en la palabra de Dios, como lo hemos hecho durante estos días. Porque promueven un estilo de vida saludable, basado en la instrucción que Dios nos dejó en su palabra, cuidado del cuerpo, alimentación, ejercicio, mente, familia. Tú no vas a ver a un adventista casado con 2 o 3 mujeres, bueno, alguno que otro, pero no está haciendo lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios. El adventista, hermano, tiene que vivir con una sola mujer y vivir con ella por siempre. Amén. Hermano, hace poco en la revista National Geographic, el martes del 1 de noviembre del 2005, sacaron un artículo que se llamó Los secretos de una larga vida. Y decían, hermanos, en esta revista quiénes eran los grupos más longevos del mundo, los que vivían más años en el mundo. Y resulta que ellos encontraron que un equipo de demógrafos encontró un foco de longevidad en los pueblos montañeses, donde los hombres llegan a vivir más de 100 años, en Italia. Pero también encontró un segundo grupo en las islas de Okinawa, Japón, otro grupo que se encuentra que es la gente que vive más años en su vida, pero otro grupo más, los adventistas del séptimo día. Dice la revista National Geographic que investigaron a una comunidad de adventistas del séptimo día y encontraron que